Buenas tardes a todos y a todas los que están aquí en directo en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y también buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen en directo también en streaming a partir de este momento. Bueno, todo llega a su final. Y este ciclo que hemos montado entre la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Pablo de Olavide, pues también llega al final. Son las 3 exposiciones que están mostrando todo el proceso autonómico y las 4 mesas. Esta es la cuarta y última que hemos organizado para explicar lo que fue el logro de la autonomía de Andalucía entre 1977 y 1982. En las otras 3 ocasiones han sido 3 mesas. En este caso el formato va a ser distinto porque tenemos un único protagonista. Yo de entrada quiero agradecer públicamente la presencia aquí esta tarde de Rafael Escuredo. Para mí, personalmente, para la Asociación de la Prensa de Sevilla y para la Pablo de Olavide, sin duda alguna, es un auténtico placer el que pueda estar hoy aquí participando con nosotros, porque fue protagonista principal de todo ese proceso que estamos analizando de la preautonomía y de la autonomía de Andalucía entre 1977 y 1982. Por tanto, de verdad, Rafael Escuredo, gracias por estar aquí. Rafael Escuredo, como creo que bien saben ustedes, fue diputado en las primeras elecciones generales, en las constituyentes de 1977, diputado por Sevilla, repitió en 1979 con anterioridad, en 1978, cuando se constituye el primer gobierno preautonómico de Andalucía, presidido por Plácido Fernández Viagas. Él ya formó parte de ese gobierno como consejero. Luego, en 1979, 3 meses después de la celebración de las nuevas elecciones generales, Rafael Escuredo es elegido presidente, segundo presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía. A partir de ahí es cuando se lanza, digamos, todo el proceso de la iniciativa autonómica del 151 como iniciativa para acceder a Andalucía a la autonomía plena. Viene el 28 de febrero, artífice fundamental, viene la aprobación del Estatuto de Autonomía en octubre del 81 y vienen las elecciones del 23 de mayo de 1982, de la cual se cumple, por tanto, dentro de solo 2 meses, se cumplen ya 40 años. Rafael Escuredo encabeza la candidatura del PSOE y logra mayoría absoluta en el primer Parlamento de Andalucía. Es también la primera mayoría absoluta que se consigue en democracia en España, en la actual democracia. Recordemos que el PSOE sacó 66 diputados, 17 Alianza Popular, 15 la UCD, 8 el Partido Comunista y 3 el Partido Socialista de Andalucía. No obstante, Rafael Escuredo, al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía, no estuvo ni siquiera 2 años. En abril de 1984 dimitió de su cargo. Es una cuestión que hablaremos ahora de ella, entre otras muchas cosas, lógicamente, del proceso. Con nosotros 3 compañeros, 3 periodistas que vivieron todo ese proceso, tanto el proceso preautonómico como el autonómico. Aquí a mi derecha está Santiago Sánchez Traver, que entonces era director del recién nacido Diario 16 de Andalucía. Les digo, les coloco a los 3 donde estaban en aquel momento. María Esperanza Sánchez, ya en la cadena SER, toda su vida, toda su historia en la cadena SER, y Pepe Aguilar, que entonces era corresponsal del periódico El País aquí en Sevilla. Bueno, y también estaba en la emisora de radio, que era Radio Cadena en Andalucía. El formato, vamos a conversar, vamos a dialogar con Rafael Escuredo y lo que quieran ellos preguntarles y lo que quiera responder, que yo, confiando y conociendo a Rafael Escuredo, creo que siempre va a decir la verdad y nada más que la verdad. Rafael, para empezar, hay una cuestión que ha salido en todas las mesas en redonda. ¿Me permite? Sí, adelante. No, dar las gracias. Dar las gracias a la Pablo Olavide y a la asociación que tú presides, así como a los 3 periodistas que nos acompañan y al público asistente. Yo tengo por costumbre decir mi verdad. Hay muchas verdades, pero la mía es mía y es la que yo voy a comprometerme hoy aquí a contarle en relación con lo que tengan a bien preguntarme. Gracias. Además hay una cuestión, el año pasado, junto a Juan Cano Bueso, que nos acompaña también y que intervino ayer, publicaron entre los dos el libro Valió la pena,
precisamente referido a contar este proceso, que no es una autobiografía, pero que sí tiene muchos hechos biográficos. Ese libro, valió la pena, que yo les recomiendo, y no estoy haciendo publicidad del libro, pero que les recomiendo para conocer a fondo también el proceso preautonómico y autonómico. Decía Rafael Escuredo que en las mesas anteriores ha habido dos cuestiones que han aflorado bastante, y estoy comenzando casi por el final. Una, preguntaban, algunos de los ponentes han preguntado en voz alta, y lo han escuchado los que están aquí en la UPO o nos siguen por streaming, ¿por qué dimitió Rafael Escuredo? Le digo, si dimitió o le echaron, es lo que planteaban, unos decían que le echaron, otro que dimitió. Y la segunda cuestión es que nosotros ponemos el final de este proceso autonómico en el 82, cuando se celebran las elecciones autonómicas y cuando se constituye el primer Parlamento, el primer gobierno, pero había algunos de los ponentes que han llevado el final de este proceso a 1984 porque decían que con su dimisión se produce un cambio absoluto en el desarrollo autonómico andaluz, que hay un lanzamiento hasta 1984 y con su dimisión se corta ese desarrollo autonómico y comienza otro proceso mucho más lento, mucho menos ambicioso de lo que fue el proceso autonómico andaluz. ¿Por qué dimitió Rafael Escuredo? ¿Dimitió o le echaron? Esta es una pregunta que me habrán hecho 50.000 veces. 2 millones de veces y que siempre, además de contestarla, lo he escrito en el libro que juntamente con Juan Cano hemos escrito, ¿no? A la limón. Vamos a ver, uno siempre dimite porque hay alguien que al juicio del dimisionario le provoca que se vaya. Es decir, uno no dimite porque un día se levanta y dice, hoy hace un día de sol, voy a dimitir. Un día bueno, no dimite porque hay una serie de circunstancias. A mí me provocó la salida la ley de la reforma agraria de Andalucía. Una ley que prácticamente era una copia de la ley de reforma agraria que había aprobado el Congreso de los Diputados y que había propuesto el gobierno de la UCD. Era prácticamente una copia. Aquella ley de reforma agraria de la UCD pasó con aplauso, con voto, prácticamente por unanimidad. La que yo presenté fue, un escándalo. Yo recuerdo, no me gusta hablar de personas que ya pues han ido, no están con nosotros, pero lo dijeron claramente, ¿no? Lo que viene es a hacer un gobierno social comunista con esta ley de la reforma. Es curioso porque como una ley se aprueba en el Congreso de los Diputados, pasa sin problema, vengo a hacer la ley prácticamente idéntica en Andalucía y yo soy un social comunista y Adolfo Suárez y los miembros de su gobierno eran centristas. Bueno, la ideología, el que pensaban que esto evidentemente era una política que venía a romper lo que algunos tenían pensado en la cabeza y no pasaba. Luego además fui a Nueva York a dar una conferencia y un historiador, Gabriel Jackson, un gran historiador, se levantó en aquella reunión y me preguntó, oiga, la primera pregunta, yo había hablado del mestizaje en aquella conferencia. Y él se levanta y me dice, señor presidente, ¿usted puede contarnos en qué consiste su reforma agraria, la ley de reforma agraria? Y yo me quedé sorprendido cómo había llegado, claro, el embajador de los Estados Unidos, Thomas Sender, se había encargado de contar eso, ¿no? Aparte de que Felipe González está en el libro, no estoy descubriendo, va a la República Federal Alemana, empieza a hablar de que es un gobierno
que va a permitir la libre entrada de capitales, que es un gobierno socialdemócrata, pero que va a favorecer las inversiones. Y se levanta uno que yo lo conocí, hermano de un alcalde de Sevilla, un Parias de apellido, y su socio era alemán, y se levanta y le dice a Felipe: usted habla de liberalizar la economía, pero usted tiene un presidente autonómico en Andalucía que quiere hacer una reforma agraria, y aquello le produjo cierto malestar al presidente. Bueno, hubo una campaña brutal. Yo pedí las transferencias del IRIDA y del ICONA para darle contenido a esa ley de reforma agraria que propuse, y que el presidente me dijo: no te preocupes, porque es que el ministro de Agricultura, no quiero calificarlo, no me gusta calificar a las personas, pero Carlos Romero, que se llama así, pues Carlos Romero no nos daba ni agua. Me voy a ver al presidente y el presidente pues me recibe, necesito las transferencias de la IRIDA y de ICONA, y tengo una fecha que es tal día, 15 días después de esta visita, para ir al Parlamento. No te preocupes. Pasaron 7 días, 8 días, no me llamaba, lo llamé yo, ya no se me puso, y me di cuenta de que me dejaban caer. No había que ser muy listo. Lo que ocurre es que se convirtió en noticia porque en este país no dimite ni Dios. Aquí no dimite nadie. Consiguientemente, que llegara uno que había tenido mayoría absoluta y que decía me voy, pues se convirtió en un escándalo, ¿no? Creo que me hicieron un favor, porque yo a partir de entonces empecé a cultivarme, a escribir libros. Ahora acabo de terminar una novela y me divierte mucho más que salir a la calle a predicar, ¿no? Mucho más. Epicuro, que es mi maestro, y termino, el filósofo griego decía: ocúltate. Yo no me he ocultado, pero no me ha gustado salir, como ahora salen muchos, a sacar pecho, a decir porque yo. Yo soy una persona tranquila que prefiere estar en su casa, y de no ser porque tú me llamas y contigo tengo debilidad, y además Ana María, mi mujer, está vinculada por razones de amistad con el rector, con algunos amigos, bien, pues me he visto obligado a venir, si no, no hubiera venido. Yo le agradezco, por eso le decía, que agradecerle de entrada y que es un placer que pueda estar hoy aquí Rafael Escudero para contar de todo. En esto de no salir, recuerdo que hace 2 años, con motivo del 40 aniversario del 28 de febrero, decía, maltratado por su propio partido, por el PSOE, soy como un paso de Semana Santa que me sacan de vez en cuando, ¿no? Me sacan cuando llega el 28 de febrero. Bueno, esto hasta Juan Espada. Eso antes. Yo he tenido ese sentimiento. A mí me sacaban un paso, me cantaban 2 saetas y me metían otra vez. Hasta el 28 yo estaba cansado. Entre la pregunta ¿por qué has dimitido? Y el sacarme la saeta y devolverme, pues la verdad no me interesa, no me divierte, ¿no? Rafael Escudero, la segunda parte, ya que entren tanto Pepe, María Esperanza como Santiago, la segunda parte del planteamiento de lo que se ha expuesto aquí estos días, si realmente con su dimisión en el año 1984 sí, hay un frenazo al desarrollo de la autonomía impulsado por su propio partido. Vamos a ver. Hay un cambio. Vamos a ver, el cambio es que yo he sido un socialdemócrata toda mi vida, los que estáis aquí lo sabéis, y un andalucista, no de la primera hora, pero un andalucista que casaba eso casaba mal con determinadas maneras de entender el socialismo. Para mí, el socialismo integra desde el feminismo, el ecologismo, el municipalismo, el andalucismo, y a lo mejor me pasé de fregada. Los que vinieron después no tenían ese sentimiento. No es que fueran menos socialistas
que yo, o yo más socialistas que ellos. Tenían otra mirada sobre Andalucía. Y evidentemente hubo un cierto apagón del andalucismo. Que hoy, ¿por qué apoyé a Juan Espada? Apoyé a Juan Espada porque hablé con él y me dijo, yo voy a jugar la carta andalucista que ha estado esa bandera arriada a media asta durante mucho tiempo. Luego además nombró a Manolo Pecci, que está por aquí, presidente. Manolo Pecci, yo tengo el recuerdo de él con la bandera andaluza, aparte de una trayectoria política como consejero y muchas cosas más. Entonces, por eso he aceptado presidir una fundación y he aceptado también, porque me parece que Juan Espada es un hombre centrado, es un socialdemócrata con un discurso transversal y abierto, y a mí ese tipo de políticos me llaman. Y he vuelto, en fin, para colaborar, no para hacer política, a mí no me corresponde, pero sí para hacer un trabajo con un equipo de personas que pongan en pie otra vez el andalucismo en unión de otros ismos que acabo de señalar. María Esperanza, Pepe Santiago. Yo quería, aparte de felicitarte porque cuentes tu verdad, en buena medida es la verdad de lo que pasó entonces. Yo quisiera centrarme en otros aspectos que son un poco complementarios y tampoco sé si tú estarás de acuerdo. En todo caso, lo dirás siempre con la recomendación aquella que nos hacías de jovencito, de que esto no salga de Eurasia. De Eurasia, sí. Aquí, que se quede aquí. De Eurasia. Yo creo que en tu dimisión, aparte de circunstancias personales y familiares, la razón política tú la has explicado muy bien. Digamos que en concreto el rechazo a darle cobertura a la reforma agraria, que era el proyecto de estrella de tu mandato, de tu legislatura, de tu programa electoral, ¿no? Aparte de darle cobertura, privándolo de los instrumentos para llevarla a cabo, pese a ser una reforma moderada, básicamente antiasentista. Yo no veía que hubiera allí muchos elementos socialcomunistas, ¿no? Por lo menos yo lo veía así. Ninguno. Entonces digo, aparte de eso, hay también un problema, yo creo, de fondo, que es primero la concepción jacobina del Partido Socialista, de siempre, tradicional. Tú fuiste, digamos, una piedra en el agua. Eso no era lo previsto, ¿no? Aquel Congreso de Granada, donde tú impusiste que el socialismo se definiera también, el PSOE, como un partido andalucista, ¿no? Entonces yo creo que eso se vio desde las altas esferas del PSOE, en concreto de dos andaluces y de dos sevillanos, Felipe González y Alfonso Guerra, se vio como algo muy heterodoxo que no coincidía, digamos, con la concepción que ellos podían tener de una Andalucía, una comunidad autónoma andaluza construida hegemónicamente y básicamente por el Partido Socialista. Y en segundo lugar, yo creo también que de alguna manera se plantea que la construcción de un poder andaluz político, o una base autonómica y constitucional claramente, pero un poder político diferenciado, venía también a reducir el poder de las estructuras centrales del partido y del gobierno de la nación. Y me remito a lo que le pasó a tu sucesor. Tu sucesor también no llegó a dimitir, pero acabó su mandato y se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque querían reducir su poder. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente a través del partido, a través de una auténtica conspiración que se hizo contra el reciente poder autonómico. Por ejemplo, los diputados provinciales del PSOE en el Congreso fueron un ariete completo de la dirección nacional del partido para enfrentarse al creciente poder de los delegados de la Junta. Eso pasó contigo y después mucho más con tu sucesor, con José Rodríguez de la Borbolla. Yo creo que esos dos elementos debías de contemplarlo como complementario del que tú has expuesto, que es básicamente la verdad.
Vamos a ver, hombre, yo de Pepe Rodríguez Borbolla, yo me fui y no seguí la política de Pepe. Pepe Rodríguez Borbolla tenía una mirada sobre Andalucía muy diferente a la mía, muy diferente a la mía. Pepe Rodríguez Borbolla no era andalucista, era un socialista. Vamos a ver, yo era un joven universitario, no sé, estaría en tercero de Derecho, y fui al primer congreso, al primero. Cuando estaba en el exilio también fui, pero cruzábamos de contrabando por la frontera, por los Pirineos. No, ya en la legalidad, el primer congreso, me tocó presidir la comisión de descentralización del Estado. Fijaros en una cosa, el Partido Socialista, la ejecutiva es ejecutiva federal. El comité de dirección, que es el órgano más importante del Partido Socialista, es el comité federal. Había una tradición federal en el Partido Socialista, pero cuando vamos a las constituyentes, uno de los problemas que nos planteamos todos es que en la Segunda República dentro del partido había 3 o 4, los prietistas, los largo caballeristas, había moderados, radicales, bien. Aquello no funcionó bien y se pensó que había que ahormar de una manera centralizada, de una manera unida al grupo parlamentario y a que no hubiera facciones dentro del partido. De tal modo que Alfonso Guerra llegó a decir: el que se mueva no sale en la foto. Era una manera de decir: aquí, quieto, parado. Bien, eso era una manera de conjurar las veleidades sectarias dentro del partido. Pero dentro del partido había un alma federal. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vinieron del exilio gente que habían sido diputados en el Congreso, en el Senado, eran gente que defendían la República Federal. Bien, eso se apagó. No olvidemos que luego, con Blas Infante y las juntas liberalistas, hubo diputados del Partido Socialista Obrero Español, como tú bien conoces. Eran minoría, pero participaron en la redacción del Estatuto de Ronda y eran gente que, de algún modo, recuperaban ese sentido federal del Estado. Bien, había una tendencia marxista dentro del Partido Socialista. Era un marxismo descafeinado. Yo recuerdo que conmigo se reían, yo no he sido nunca marxista, lo he intentado, pero no lo he conseguido. Y entonces, pues a mí me parecía Carlos Marx un poeta, un historiador, pero yo no veía bien. Entonces había un grupo que era una izquierda marxista, una izquierda fuerte, bien. Esta gente eran muy centralistas, y se puso en marcha un centralismo que de algún modo aquí en Andalucía y en otros sí, en Cataluña, los socialistas pues pegan un salto importante, reivindicando la autonomía. Aquí en Andalucía el problema que yo me planteé es muy sencillo y tú lo viviste porque estabas allí y los que estamos aquí, quitándote a ti, formamos parte de una generación que vivió aquellos acontecimientos. Bien, el problema era que se le regalaba el poder político a Cataluña y a Euskadi, gratis total, porque habían tenido
un autogobierno en la Segunda República y a Galicia un poquito menos, pero también, y a los demás, pan y agua. Pan y agua. Es que, a ver, es que la rebelión andaluza, el andalucismo histórico, que lo recupera el Partido Socialista de Andalucía, con Alejandro Rojas Marcos, que por cierto han hecho un comunicado que yo no entiendo muy bien quién estará detrás de eso. Hay una lista ahí de gente que estaban peleadas unos con otros, algunos que han muerto. ¿Quién está detrás de eso? No lo entiendo. Pero bueno, ellos libraron una batalla para recuperar las señas de identidad histórica del andalucismo de Blas Infante. Por cierto, único padre de la patria andaluza. No lo digo yo, lo dice el Estatuto de Autonomía en su preámbulo del año 83 y que fue suscrito, acordado y pactado por todos los partidos políticos. Entonces, yo no podía entender que una vez más una comunidad, una región subdesarrollada, con 1,5 millones de analfabetos, con 300.000 niños sin escolarizar, con un 25% de paro, con una red de carreteras que explicaban el centralismo, todas desembocaban en Madrid, y una región subdesarrollada y pobre, resulta que tenía que luchar a brazo partido democráticamente para conseguir un estatus similar a esas comunidades que eran ricas. Pues bueno, esa rebelión a mí me llevó al andalucismo. Claro que yo no entendía el andalucismo sin el socialismo, no lo he entendido. Al día de hoy sigo pensando igual, absolutamente igual. No he cambiado. He visto muchos cambios en mucha gente. Yo sigo siendo un socialdemócrata andalucista. Lo que pasa es que soy un socialdemócrata a lo mejor un poco radical, porque hay cosas con las que no trago. No trago con la desigualdad, no trago contra la violencia de género, no trago con una serie de cosas, ¿eh? Pero bueno, eso está relacionado con la igualdad, el feminismo, la política de género, la Unión Europea. Todos esos vínculos nos llamaban a luchar por una Andalucía en plano de igualdad. Yo hice una frase que hizo fortuna y era: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y aquello caló. Nosotros no nos movimos por un etnicismo, ni un supremacismo, que luego yo he visto en Cataluña, sobre todo. Luchamos por una igualdad, por una reforma, por un andalucismo cívico, no étnico, cívico. Y aquello prendió como un fuego en un mes de agosto en un trigal. Aquello prendió y recuerdo las miles de banderas en los balcones. Aquello se perdió porque hubo otras miradas. Y es ahora cuando mucha gente que no lo vivió se apunta, y yo les doy la bienvenida a los que se apuntan y no estuvieron, porque todo lo que abunda no daña, pero tampoco me gusta que se apropien del himno, de la bandera, del Hércules, del andalucismo. No, es de todos, es de todo. Miren, hubo un partido, yo se lo he dicho muchas veces a Alejandro Rojas Marcos, que se quiso apropiar de Blas Infante y del andalucismo. Era suyo. Y yo decía, es de todos, es nuestro, tan suyo que al final sacaron 3 diputados. Oiga, es que en la vida hay que
hay que abrirse, hay que darle el sitio a todo el que quiera, pero que no vengan a apropiarse, a cambiar la historia o a contar un relato que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. A mí me parece que ahora ha llegado usted en esta intervención, ha llegado usted a algo muy importante, que yo creo que hay que contarlo a quienes no tienen esa información y además no habrían nacido muchos de ellos, ¿no? Y es cómo acompañó la gente, cómo la gente se levantó, la gente, y digo la gente, la que yo veía en los barrios a los que íbamos, y era impresionante, la gente que se veía con alpargatas, la gente, en fin, pobre de solemnidad. Y era una alegría tan grande la que había, era una esperanza tan grande, una necesidad tan grande, que era imposible pensar que alguien no quería que Andalucía saliera de aquello. No querían. Yo era más, quizá me fijaba más, porque yo no había vivido aquí. Entonces, lo que yo veía me emocionaba tanto. La gente decía cosas tan maravillosas. O sea, cuando uno se pone a escuchar a un andaluz o a una andaluza así tranquilamente, es una alegría, ¿no? Porque el habla tan distinta en cada una de las provincias es maravillosa, pero además se veía en aquel momento cómo las madres iban con los niños de la mano felices a que os vieran, ¿no? O sea, porque la gente estaba esperándolo todo. Ese acompañamiento de la gente fue decisivo, fue absolutamente, yo qué sé, un motor para seguir y para coger cada vez más kilómetros. A ver, el 4 de diciembre del 77 fueron 1,5 millones de andaluces a la calle. No se lo creían. Los escépticos no se lo podían creer. Yo recuerdo en Sevilla, a más de 300.000 personas, donde iban gente de toda clase y condición, iban abuelos con bastones, iban con los nietos. Fue una fiesta popular donde por primera vez se sentían protagonistas y sabían que recuperaban su dignidad como andaluces. Aquello evidentemente sorprendió a mucha gente. A los que estábamos allí no. ¿Por qué? Porque habíamos ido por los pueblos, habíamos ido por ciudades. A ver, yo nunca olvidaré el primer meeting que yo doy en Huelva, que tiene 70.000, 80.000 habitantes, y de pronto había 20.000 personas que cuando sacamos el mechero y Carlos Cano empezó a cantar La Blanquiverde, se puso la gente a llorar. Las plazas de toros con 20.000 personas. Cuando empezábamos a hablar, la gente gritaba de alegría. Era una fiesta de reivindicación. Vamos a ver, el pueblo andaluz empieza a recuperar su dignidad de un pueblo que había estado de algún modo marginado, sometido a el subdesarrollo, granero, agricultura, la industria para el norte. Nosotros, y aquello se rompe, y se rompe el juguete que algunos habían inventado y donde la España rica estaba en el norte y el resto era, la agricultura, el campesinado pobre. Esa era la realidad, esa fue la realidad. La gente, dicen, ¿cómo conseguisteis que salieran a la calle? Bueno, en primer lugar, por la unidad de las fuerzas políticas. Aquella batalla, lamentablemente, yo lo siento, lo lamento, me duele. Y yo hubiera querido que hubiera sido
la batalla de todas las fuerzas políticas. Y al final del centro derecha se quitó de en medio, se apartó, se quitó de en medio. Y lo convirtió en una batalla de la izquierda contra la abstención que predicaba la derecha. Pero claro, la pregunta era de concurso, la del referéndum. Había que ser un premio Nobel para entender una pregunta enrevesada para confundir a la gente, ¿no? ¿Y cómo los convencimos? Desde la unidad de todas las fuerzas políticas y desde un mensaje sencillo. Vamos a ver, yo muchas veces me pregunto por qué los políticos empiezan a hablar de los programas y aburren a todo el mundo, contando 1000 cosas. Yo siempre he creído que la gente lo que quiere es trabajo, una vivienda digna, educación para sus hijos y sanidad. Es el estado del bienestar, es el que garantiza el Estado de Derecho. Eso la gente lo compra, pero como empiece a marear la pardí, la gente empieza a darle vuelta a la boina y dice, ¿este de qué me está hablando? Había sencillez en el lenguaje. Y luego una izquierda que con diferentes miradas se comprometió muy seriamente con el proceso autonómico. Y digo que lamenté mucho que el centro derecha no estuviera allí, porque en la entrevista que yo tuve con Adolfo Suárez, hubo un momento en que él me dio una fecha para el referéndum que no quería, y me la dio y me preguntaba y me decía, pero vamos a ir, tú y yo vamos a hacer campaña en Andalucía conjuntamente. Y yo le decía, con todo, es que ganamos el referéndum, si vamos todos. Pero claro, luego llegó Martín Villa, el otro, y le decía, pero si lo que van ahí es a tener un gobierno social comunista, era la frase preferida del centro derecha. Y entonces Adolfo Suárez se echó para atrás, porque se quedaba sin partido. Pero si hubieran tenido más corazón, menos cálculo político, el centro derecha no hubiera desaparecido como desapareció. La UCD, vamos a ver, Andalucía enterró a la UCD a nivel nacional, enterró al PSA, que yo nunca hubiera querido enterrarlo, porque ahí estaban gente muy seria, muy importante, Alejandro, Miguel Ángel Arredonda, Luis Uruñuela, estaban ahí luchando, recuperándose de identidad, bueno, pero estuvieron ahí, pero desaparecieron, porque es que esto de apropiarse de algo es mal negocio en política. En política hay que abrirse de capa. No, a mí nunca. Yo no he renunciado a mis convicciones socialdemócratas y andalucistas, pero al mismo tiempo me he llevado bien con los comunistas, con la gente de la derecha. Todos tienen su verdad y yo respeto la verdad de cada cual, pero no hubo manera de convencerlos y se quedaron fuera y desaparecieron. Al propio Manuel Clavero, maestro y amigo, al que yo siempre he respetado mucho, pues al propio Clavero lo dejaron tirado porque montó un partido y prácticamente no sacó nada porque no le dieron ni un euro para que ese centro derecha, que ahora lo aplaude, pues si viviera, él diría, hombre, me podíais haber ayudado económicamente cuando monté un partido andalucista y no me dieron ni un euro, ¿no? En fin, así es la cosa. Así es la cosa. He traído porque, bueno, fue tan absolutamente ofensivo muy larga el texto de la ¿cómo se llama lo que hay que echar? La pregunta, la papeleta. En la papeleta. Había esto que tenía que leer la gente, que muchas no sabían leer, muchas personas no sabían leer. ¿La pregunta? La pregunta. ¿Esa es la del premio Nobel? Sí, la del premio Nobel. Decía la pregunta,
¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa previa tal el Acuerdo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación establecido en dicho artículo? La gallina. Así le dijeron a la gente. La pregunta era, vamos a ver, había gente, yo le preguntaba en los pueblos, ¿qué vaya a votar? La gente dice, sí. Ya está, Sí, yo ya recuerdo, está. puedo Sí. contar que una señora que venía todavía mucha gente de los pueblos a comprar y tal, y entonces estábamos unos cuantos colegas en la puerta del bar que íbamos normalmente tomando un café, y de pronto venía una señora con una cestita y una cosita por encima, y llevaba aquí una cosa blanca así, grande, desde lejos se veía, y cuando fue llegando vimos que aquí ponía: yo voto sí. Ah, bueno, ya está. Ya está. Bueno, realmente el año decisivo es el año 80. Sí. Ese es el año clave, ¿no? Sí, En la autonomía andaluza. sí. No el 82, que ya ahora se celebra los 40 años. El año 80, por lo que tú has dicho, es el hundimiento de la UCD. Los primeros meses, con aquella crisis que se lía en la UCD, pues realmente... Pero es un año muy convulso. Recordemos, el año 80... hubo casi 100 muertos de ETA, o sea, prácticamente uno cada 3 días. El año récord, por cierto. No me lo cuente, no me lo cuente. Por eso te digo que los ruidos de sable no eran ruidos, eran tremendos, ¿no? La Operación Galaxia, la otra, que después desembocaron lógicamente el primero del 81, es lo que iba a ser, ¿no? Y después, pues claro, todo ese sentimiento andalucista nace en esa campaña de referéndum, que no necesitó ni siquiera un eslogan, nada más que aquello de las 2 macetitas de geranio y 28F, no se decía nada, digamos la campaña institucional. Muchos mítines. La campaña institucional fue aquella, ¿no? Aquella y los viajes por él y por supuesto tu huelga de hambre, que también fue decisiva Sí, fue a la hora de eso. ¿Cómo recuerdas tú aquellos momentos de la...? Lo de la huelga de hambre, vamos a ver. Yo tengo unos recuerdos muy duros con el tema del ejército. Está en el libro y lo cuento con frecuencia, ¿no? Yo fui a presentarme a ver al capitán general de la segunda región militar, Merry Gordon. Merry Gordon. Lo de Gordon yo creo que era por la Ginebra, pero bueno, Merry Gordon. Entonces resulta que llegué y el teniente me acompañó a la puerta, abrió la puerta y dice, aquí está el señor Escudero. Entro y me encuentro al capitán general sentado, que se me queda mirando. Dice, usted es el señor Escudero. Digo, no, yo soy el presidente de la Junta de Andalucía y me llamo Rafael Escudero. El tío sentado, yo de pie, y me dice, usted es el presidente de eso que se han inventado ustedes, de esa cosa de... Digo, no, de la Junta de Andalucía. Eso, pues sepa usted una cosa, literal. Estamos como el año 34, preparando un golpe de Estado. Salí de allí y llamo al ministro, al vicepresidente del gobierno. No. Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado era el vicepresidente en aquella época. Y le llamo y le digo, mira lo que me ha dicho tu capitán general. No te preocupes, está controlado. Me digo, está controlado. Mañana va a verte. Era junta preautonómica todavía. Era preautonómica, sí. Y entonces, al día siguiente, yo tenía un conserje, Paco, ¿os acordaréis de Paco? Paco, que entró sofocado. Está bien, capitán. Bueno, y José Luis, que pase. Y yo, no, espera un momentito. Y me senté, respiré hondo, digo, que pase, entra, se me cuadra, me dice, sin novedad, en la segunda región militar. Y me quedo mirando y le digo, ¿puede usted retirarse?
Bueno, eso se cuenta ahora, pero por aquí lo llevaba uno, ¿eh? Por aquí lo llevaba uno. Entonces, entrar, porque mataban a policías nacionales, un día sí, otro también. Y iba al acuartelamiento, y yo iba con José Luis, y entrábamos, y nada más vernos entrar, se iban, y nos dejaban solos, y nos insultaban también. Quiero decir que el estamento militar, muy preocupante, muy preocupante. Acabaron dando el golpe de Estado. Y yo, como no me pierdo nada, pues me cogí adentro. Entonces, eran tiempos donde uno no tenía claro por dónde iba a salir la cosa, ¿no? El tema de los militares era la independencia, esta cosa de esta gente que vienen a segregar, a separar, los separatistas, que se oyen ahora otra vez, no desde el estamento militar, sino desde la extrema derecha se oyen argumentos en esa dirección, ¿no? Bien, qué duda cabe de que eso lo que incentivaba era la defensa de los valores democráticos, de las libertades. Había, pues, claro que sí, una respuesta ciudadana, no de cobardía, sino de aquí estamos y nos vamos a quedar y vamos a defender esto, ¿no? Pero claro que fueron tiempos malos y tiempos difíciles. Las generales fueron antes de las municipales. Un mes antes. Y yo recuerdo que aquí está Juan Cano y Manolo Pérez iba con Rafael Estrella por los pueblos de Granada y me recibían con esta cosa de, no la del himno, esto de ya está aquí el pájaro, tatito, tito, eran cosas militares. Y entraba y tenía José Antonio Primo de Rivera, Millán Astray y Franco. Madre mía. Y decía, mire usted, quiten ustedes esto y pongan ustedes al rey de España. Por mis huevos que esto no se mueve de ahí. Esto es literal, esto no es que yo lo esté improvisando, ¿no? Sí. Entonces, los alcaldes eran alcaldes del franquismo puro y duro, ¿no? Aquello se desmanteló desde la inteligencia política, desde una constitución que fuera la constitución de la concordia, del acuerdo, del pacto. Yo soy un hombre de la transición y echo de menos las políticas de entendimiento. Esto de la política del no permanentemente yo no lo entiendo. La gente tiene que hablar. Hay quien entiende y cree que porque tiene el poder puede hacer determinadas cosas y no entiende que si no se pactan y se acuerdan en esas cosas importantes, en los símbolos, la democracia se sustenta en las formas. Si se pierden las formas, si no somos capaces de entendernos, evidentemente perdemos escalones en calidad democrática, perdemos la confianza de la gente que no puede entender que nos estemos peleando todo el tiempo. Y habrá cosas que nos separan, por supuesto que sí. A todos los partidos políticos tienen un perfil propio, pero deben de entenderse en temas importantes de alcance. Una de las cosas que a mí me gustan de Pedro Sánchez y de Juan Espadas es que buscan acuerdos. Y yo voy a hablar de Juan Espadas. Él buscará acuerdos políticos, porque la política de la confrontación no sirve, no ayuda, despega a la ciudadanía de los partidos y de los políticos. Y ese es el peor negocio que se puede hacer en democracia.
La, en ese la contexto huelga de hambre, confrontación, la huelga de hambre. fue... La huelga de hambre... No había dinero para la campaña, ¿no? Bueno, nos La dieron... huelga de hambre, para situar a quien Bueno, no conozca ese hecho, fue claro. unos días antes de comenzar la campaña del referéndum del 28 de febrero. Fue en los primeros días de febrero, protagonizó algo que era impensable en política, que un presidente de una comunidad autónoma, en este caso, pues se pusiera durante 3 días en huelga de hambre. Fui a ver a Antonio Fontán, un ministro que era ministro de Administración Territorial, y fui a verlo y le dije, bueno, tengo entendido que estáis en contra del referéndum, que vais a pedir la abstención. Y dice, no, verás, Rafael, mira, verás, no vais a ir como Cataluña, no, pero el 143, Andalucía se encontrará muy cómoda. Lo veníamos comentando, muy cómoda con el 100. Yo lo estaba oyendo y no daba crédito porque yo pensaba, este hombre tiene estudios, es un hombre que ha estudiado, ¿cómo se puede no asimilar nada de lo que ha estudiado y se ha quedado tonto del todo, no un poquito, tonto? ¿Cómo puede decir que nos vamos a encontrar cómodos con un estatuto de segunda división, donde no había un parlamento, un presidente elegido y un tribunal superior de justicia? ¿Cómo nos íbamos a sentir cómodos? La palabra es comodidad, como el que se sienta en un sillón, ¿no? Entonces volví por el camino, no me lo pensé, yo no se lo dije a nadie, lo sabía Enrique García, que está aquí, mi hermano, Enrique. Llegamos y en una rueda de prensa vamos a declararnos 72 horas en huelga de hambre, en protesta por... Claro, se reunió la ejecutiva del partido y eso me lo ha contado Pepe Rodríguez Barbolla, y dice que dijeron, ¿este tío dónde se mete este tío? ¿Dónde va? ¿Este tío dónde va? A ver, no teníamos la televisión, los medios de comunicación no los controlaban, el gobierno en contra. ¿Qué podía hacer? Digo, si me meto en una huelga de hambre, monto una bronca, armó un jaleo. Bueno, que sí se armó un jaleo. Vino a verme hasta Felipe González, Isidoro Moreno, el alcalde de Marinaleda. Vinieron todos a verme, aquello era una romería. Algún periodista, que luego me ha pedido perdón, dijo que allí teníamos bocadillos de jamón. Bueno, luego se arrepintió, ¿no? Perdona, Rafael, eso lo hice porque, bueno, esto de los periódicos. Antes había más periodistas que periódicos, ¿eh? Me refiero a que ahora los periódicos mandan a los periodistas más que antes, pero bueno, a media, eso también está por discutir, está por ver. Lo cierto y verdad es que lo que se convirtió inicialmente en algo que movió a risa, al cachondeo, empezaron ayuntamientos en Andalucía, tú lo recordarás, que empezaron a apoyarse y a declararse en huelga de hambre. Yo recibí cartas hasta de Tarradella, hasta de Tarradella. Bueno, tengo cartas en el archivo para... ¿Por qué? La gente entendió que aquello no era una huelga a lo Gandhi, ¿no? Pero entendió que era un aldabonazo, que era una llamada a atención y que conseguimos al final que lo que buscábamos, que era despertar, dar un aldabonazo en la conciencia del pueblo andaluz, se consiguió. Eso sí se consiguió. Recibimos cientos de telegramas, cientos de cartas, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos de aquella jornada donde nos preguntábamos, Enrique y yo, porque dentro de la Junta hubo varios también, ¿no? Algunos consejeros no, pero otros se quedaron. Oye, ¿beber agua se puede? Pues sí, hombre, beber agua sí, pero vamos, a lo que no le vamos a dar es al bocata, ¿no? Y efectivamente, tuvimos 3 días y cuando salimos
salimos, bueno, pues yo me monté en el coche y me fui a hacer campaña. Pasé por mi pueblo y recuerdo que estaba mi pueblo en la carretera aplaudiendo. Digo, aquí la liamos. Porque en mi pueblo, que ya sabes tú, que a los de los pueblos no se los quiere nunca. Pues se armó aquello y fue una campaña que además tuvimos la ocurrencia de hablar con los rockeros de la época y montamos lo que se llamó la gira histórica, ¿no? Donde estaban pues mucha gente del flamenco, del rock, de todo, la vanguardia, y montaban en carpas cuando menos 15 o 20.000 personas, ¿no? Que cantaban el himno de Andalucía, y yo 10 minutos antes llegaba y daba el speech, que nunca hice en la campaña un discurso partidista, siempre hice un discurso integrando, buscando la integración. Bueno, yo recuerdo que el bueno de mi amigo Alejandro Rojas Marco dijo, no, huelga de 3 días no, tenemos que encerrarnos de 3 días. Era una tontería y nos íbamos, quería que nos metiéramos a morirnos de hambre. Hombre, tampoco es eso, Alejandro, tampoco es eso. Nos quedamos aquí, el tiempo va, bueno, pues quédate tú, porque Yo tengo yo no estoy por eso. una incursión anecdótica, que me vas a permitir, y después una reflexión. La incursión anecdótica es que de las 2 reuniones con Merry Gordon, Sí. ¿en cuál de ellas fue la que te dijo que el mundo necesita de vez en cuando una buena guerra? Una buena guerra. Bueno, esa fue la primera. Es que, vamos a ver, curiosamente, ¿no? Este hombre, cuando dio el golpe de Estado, esta gente, Tejero, se bebió la mitad... Perdón, es que lo sé de primera mano de quién lo hizo. Era pues el otro cargo militar que suele haber. Y lo que hizo fue, ese otro, lo emborrachó para que no se muriera. Gobernador militar, general Esquivia. Esquivia y Saavedra eran los dos que estaban... Esquivia. Ahí no había que inducirlo. No, él era de beber, claro. Él era de beber. Vocacional. Le animó. Lo digo... Acoto un segundo, Rafael, en paréntesis, sobre todo para que los que nos están viendo por streaming, que son generaciones posteriores, que no saben de qué estamos hablando, por situar únicamente. Fue con el intento del golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, una de las divisiones más importantes o de las capitanías más importantes era precisamente la región militar sur de Sevilla, porque había 2 en Andalucía, la de Granada y la de Sevilla. Aquí estaba el teniente general Merry Gordon, que era golpista, y era de los que estaba previsto que hubiera saltado por el primer momento. Pero eso es lo que estaba hablando ya Rafael, que era lo que había bebido esa noche, que afortunadamente pues... Pero lo hizo lo digo por situar en el contexto, ahora ya la explicación. No, que digo, que él, que sabía que ese día se daba el golpe... Amaneció vestido de tanquista. Se quitó de en medio. Es verdad que el rey, el emérito, pues llamó al que sería luego capitán general, Manolo Saavedra Palmeiro. Estaba encargado de los tanques y le dijo, si se mueve ese, ya sabes lo que tienes que hacer. Y no se movió. Y Manolo Saavedra, pues en mérito a haber estado atento al saque, pues lo hicieron capitán general. Yo recuerdo como demócrata al capitán general del aire, Querol. Yo fui a donde está hoy la avenida Blas Infante en Sevilla. Había entonces, creo que todavía hay un acuartelamiento de la Policía Nacional. Pues mataron a 2 o 3 policías nacionales y yo iba a todos los... no entierro, pero a cuerpo presente, yo me personaba, daba el pésame. Bueno, entramos José Luis y yo, había 70 policías nacionales del Ejército de Tierra, me vieron y se fueron al bar, me dejaron solo.
Llegó Querol, capitán general, me dice: presidente, lo veo a usted muy solo. Digo, no, cuando llegué estaba esto lleno de gente, pero al entrar se han ido todos y me han dejado solo. Eso lo arreglo yo, quédese aquí. Habló con los que se habían ido, que estaban en el bar, los hizo desfilar delante mía, uno por uno, saludando, y yo mirando en la carita, había que... Ese era Querol. Yo la discusión que tuve con él, que me dio mucha pena, fue porque vino Juan XXIII, el Papa Wojtyla. Wojtyla vino a Sevilla. Y él decía: presidente, como yo soy capitán general del aire, el que recibe al Papa soy yo. No. A ver, uno está enterado de que el protocolo ahora ya no es que tú mandas, no, eso manda el ministro. Y nada más, la primera autoridad en la comunidad soy yo. Así que yo no es que tuviera mucho interés, porque he sido agnóstico de natural, pero que era un tema protocolario. No, y venía, insistía. Además, como yo tenía afecto, presidente, vamos a ver, si yo solamente estoy el primero, le doy la mano y luego ya él sigue. No te empeñes. Mira, yo lo haría con mucho gusto, pero es hacer dejación de un protocolo que tiene una jerarquía. Yo sé, bueno, lo que ese hombre sufrió cuando Wojtyla bajó y el que estaba fue yo, le di la mano, yo eso de los besos no me gusta, de la autoridad. Y entonces luego ya este señor capitán general y ya él, pero no me lo perdonó, eso me lo llevo yo un poquito en el corazón. Ahora la otra cuestión es, pero no parece que tenga una obsesión, porque hace muchos años en mi vida que no tengo obsesiones de ninguna clase, pero vuelvo al tema de tu relación con el que ha sido, es y será tu partido hasta el final de tu día, el Partido Socialista. En algún momento de aquellos años convulsos hasta llegar a tu dimisión, es decir, del 82 al 84, llegaste a pensar que toda este rechazo, esta negativa a la construcción de tu proyecto de Andalucía socialista y autonómica, llegaste a pensar que para el Partido Socialista, para la cúpula dirigente, el andalucismo había sido una herramienta, que eran más andalucistas de conveniencia que de convicción, como era tu caso, ¿no? Que ellos no se creían de verdad la cosa del poder andaluz, que de alguna manera mermaba su poder nacional, ¿no? ¿Llegaste a pensar eso? Y, en segundo lugar, ¿estás dispuesto a reconocerlo? ¿Estás dispuesto a reconocerlo ahora? No, si es que, vamos a ver, vamos a ver. Yo era andalucista, era un presidente que yo no le hice trampas al Estado nunca. Lo sabéis vosotros, nunca le hice trampas al Estado. Que alguien pensó que yo tenía aspiraciones de ir más allá de la autonomía, de la presidencia de la autonomía andaluza, no lo sé. Nunca me preocupó, yo nunca tuve interés, al punto de que me ofrecieron embajadas, algunas, y algunas cosas más importantes, y le dije al partido que yo lo que quería era haber seguido siendo presidente de la Junta, que era lo que yo quería, y que todo lo demás, a mí ser embajador, pues no. Hombre, como tienes idioma, bueno, pero eso es para el libro, no. Yo no quise nada de lo mucho que me ofrecieron. Lo que pensaron los demás, vamos a ver, si es que tenían en Cataluña a un presidente socialista que era muy catalanista. Yo era andalucista, sí, pero yo no desentonaba en el partido. ¿Qué pasa? Que, a ver, yo lo que no he sido es de aparato, para decirlo claramente, además vosotros lo sabéis, yo no soy de aparato nunca. Vamos a ver, yo no he ganado una votación en el Partido Socialista en mi vida, en las agrupaciones, nunca. Me votaba mi mujer y yo a mí mismo.
20 contra 2, 70, votos. yo no he ganado, Sí, nunca claro. no he... A mí el partido sabía que yo no me gustaba esta cosa de que un tío viniera. A ver, lo voy a contar claramente. A decirle al presidente de la Junta que el partido dice que hay que hacer. Y eso no, vamos, es que lo echaba, que no le hacía caso. A mí el partido va a mandar en el gobierno. Eso no es. Yo hice un gobierno de la mano del partido. Había gente, yo consulté, claro que sí. El programa del partido se hizo conjuntamente, claro que sí. Yo no impuse nunca, este va a ser el gobierno, no. Oye, Pepote, que era secretario general, vamos a hacer un gobierno, vamos a hacerlo. Mira, yo, tal, muy bien. El programa, pactado. Ahora, que luego me viniera a mí un tío de una agrupación local a decirme lo que tenía que hacer. Vamos, ¿en qué cabeza cabe? Yo no me he llevado bien con los aparatos de los partidos, no me he llevado bien. Dicen que soy un verso suelto, no es verdad. Yo vamos, un verso suelto no paga cuota y está al día desde que entré en el partido. Tengo 78 años y entré con 17, pues ya hay que pagar cuota. No era para haberse ido, no me he ido. Yo sigo siendo socialista, un hombre del Partido Socialista. Y a veces algunos se engañan conmigo, porque es que yo lo que no voy es ni insultando, ni descalificando a nadie por lo que piense o por lo que crea. Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo respeto al presidente de la Junta de Andalucía, claro que lo respeto. Y él tiene su idea y yo tengo las mías. Y hemos hablado y nos respetamos. Eso debe formar parte de la política cotidiana de los partidos. Y una cosa no quita la otra. Yo no es que no me atreva a decirlo. Yo nunca se me ha pasado por la cabeza que a mí no me quisieran porque entendieran que yo era un hombre que le iba a originar problemas. No. Lo que ocurre es que para sacar, dejarme que lo diga una vez nada más, 66 diputados de 109, había que abrirse de capa, había que abrirse a la sociedad y no refugiarse en el partido. Los que se refugiaron en el partido, el que más sacó 13. Y el que se creía que Blas Infante era propiedad, que lo podía escribir en el registro de la propiedad, sacaron 3. Yo no me consideré nunca, de verdad que no me consideré nunca enemigo del partido, ni que el partido fuera mi enemigo, que no me querían a mí como elemento del partido, no me querían. La prueba es que no me dejaron ganar una sola votación, ni una. Me propuse yo a mí mismo para ser presidente del Partido Socialista, ¿os acordáis? Que es el de Luis Yáñez. El presidente del partido es como un jarrón, pues ni de jarrón. Ya está, bueno, muy bien. Ustedes, aparato del partido, no me quieren, pues yo no es que no quiera a ustedes, que paso. Ya está, y me dediqué a lo mío. Ahora bien, le monté un pollo a mi partido, junto con Clavero, Alejandro y Manolo Pimentel, con Andaluces levantados, porque querían hacer una reforma estatutaria que era nada. Eso sabe Juan Cano. Era una cosita. Y el segundo estatuto, el primero yo le llamo el Estatuto de la Dignidad. El segundo, el último, el que es vigente, es el de la modernidad, para mí. Ese segundo estatuto, pues prácticamente podía haber sido, desarrollado mucho más de lo que se ha desarrollado, sin lugar a dudas, y podía haber sido la expresión máxima del Partido Socialista. No quisieron, tenían otra mirada, yo no los voy a criticar, siguen siendo amigos míos, yo con Pepe Ruiz Labraboya me llevo muy bien. Hablo con expresidentes como Pepe Griñán, al que quiero mucho,
que ha sacado un libro magnífico, por cierto, y que, bueno, ya está muerto en vida y todavía no ha sido juzgado. Quiero decir con esto, yo creo que quienes acumulan rencor en la vida, llámese en la política, pierden. Ahora, no sé si te he contestado, a mí los aparatos de los partidos nunca me han gustado. Me gustan más los partidos anglosajones, donde hay libertad para poder. Yo recuerdo a Gregorio Pérez Barba, que para hablar y subir a la tribuna en el Congreso de Diputados había que hacer un escrito, poner el motivo, y si te daban permiso, pues yo me levantaba y me iba a hablar. Cuando me nombraban por alusiones, no, yo subía. ¿Por qué ese afán de control? Nunca me ha gustado, nunca lo he entendido. Y tú lo sabes, Santiago, porque tú lo viviste. Bueno, pues ya está. Isidoro dice que soy un verso suelto. La verdad es que Rafael Escudero se va de la política con apenas 40 años, escasos 40 años, y no vuelve a la política. ¿Ha tenido alguna tentación? Incluso se llegó a hablar en algún momento de podía haber sido candidato a la alcaldía de Sevilla, por ejemplo. Sí. ¿Le habría apetecido? Me insistió mucho. Me presionó a muerte, esto se puede contar. José Luis Rodríguez Zapatero me llama por teléfono y me dice: Rafael, quiero hablar contigo porque te quiero hablar del Ayuntamiento de Sevilla y tengo 2 fechas. Pasado mañana, pero no más que tengo media hora, y el sábado que tengo 4 horas para poder hablar. Digo, entonces mañana. Lo tenía muy claro. Le dije, mira, no quiero. No, es que las encuestas dicen, no quiero ser alcalde de Sevilla, pero no porque no me merezca yo ese alto honor. Yo lo que quise ser fue presidente de la Junta. No lo fui, yo ya no quiero nada más. Y luego me ofrecieron otras cosas, pero me alegré de haber dimitido a los 40 años, porque he aprendido mucho que no habría aprendido en la política, eso estoy seguro. Rafael, decías antes, cuando tu dimisión, tu marcha en 1984, que se produjo un apagón, has utilizado ese término, un apagón en el tema del desarrollo autonómico. A día de hoy, 40 años después de todo eso, estamos diciendo que se está reescribiendo la historia, o que se quiere manipular la historia. Estamos insistiendo hasta la saciedad que se desconoce la historia, es decir, que se desconoce todo eso, y tú estás insistiendo, y muchísima gente estamos en que esto se tenía que impartir en los colegios, en los institutos, lo que fue el proceso autonómico. Si todo eso ocurre, el culpable es el Partido Socialista Obrero Español, que ha estado gobernando 36 años aquí en Andalucía y que no se ha ocupado de difundir que todo eso se conozca, de meterlo en los colegios y los institutos, de reivindicar y trasladar a todo el mundo lo que fue el proceso autonómico y mantener viva la autonomía o el orgullo de ser andaluz de entonces. Vamos a ver, si durante 36 años han gobernado gobiernos socialistas, es porque la gente los ha votado. Y con andalucismo o sin andalucismo han tenido mayoría absoluta. Eso es una realidad. Y más de uno, a mí me cogían hace tiempo, cuando venía por aquí, por Sevilla, y me decían, oye, que no hace falta ser tan andalucista para no... Y es verdad. Ser andalucista no es garantía de que tú ganes unas elecciones. O sea, que se lo diga a Manolo Chávez. ¿Cuánto ha gobernado Manolo Chávez? ¿Cuánto? No me acuerdo. Son 17 años. 17 años. Y Manolo Chávez no era andalucista, vamos, era socialista. ¿Sabes? Y dicen, ¿para qué ser andalucista? Es que eso es un sentimiento. Yo soy andalucista porque para mí, no el andalucismo que ya criticaba, hoy hemos hablado,
Chávez Nogales en su librito La ciudad, que se lo recomiendo. No es Andalucía, que a mí no me interesa, me aburre. Es Andalucía de gloria bendita. Tanto de gloria bendita, esto es gloria bendita, esto lo veo. No. Andalucía es grande espiritualmente hablando, humanamente hablando. La grandeza de Andalucía no está en esas pequeñas cosas. Por ejemplo, en Andalucía yo era abogado y para ser un gran abogado tenías que ser hermano mayor de una cofradía o salir en los Reyes Magos. A mí me ofrecieron salir de Rey Mago y yo no sé si es porque he sido republicano toda mi vida sin pelearme con la monarquía, pues nunca salí de Rey Mago. Y lo que más me dolía es que cuando yo llegué a Madrid, a mí me decían, ¿tú quién eres? Aquí, en Sevilla, me decían, ¿tú de quién eres? Esa preposición, el de, lo dice todo. Eso se ha ido perdiendo, claro que se ha ido perdiendo. Ya el de tú de quién eres, eso se ha acabado. Pero yo cuando llegué a Madrid con 41 años y me dicen, ¿tú quién eres? Digo, aquí ya hay una diferencia. Además, aquí no hay que ser rey mago para que tú destaques. Ha habido, como decía Chávez Nogales, ha habido una Andalucía, que es la Andalucía folclórica, no el folclore de nuestro amigo Isidoro, que va por otro lado, sino ese folclore del ría, pitá y gloria bendita, y aquí te quiero ver y te salvo. No, esa Andalucía a mí no me gusta, pero sí me gusta la Andalucía austera, la Andalucía de los pueblos, la Andalucía que cuando tú hablas con la gente te das cuenta de la grandeza que hay en el corazón, lo que yo llamo el elemento espiritual de un andaluz. Yo soy un andaluz cívico. Para mí, como soy republicano cívico, el republicanismo cívico de Petit, que es, por ejemplo, yo no puedo entender que un expresidente hable mal de un presidente. Eso el republicanismo no lo tolera. Perro no come carne de perro. Hoy, ¿quién es el que no lanza sapo y culebra siendo expresidente? A mí me entra ganas de decirle lo que el rey le dijo a Hugo Chávez. ¿Por qué no te callas? Hay que ver lo bonito que está uno callado. Y cuando sale uno y se pone a criticar, incluso a los suyos, yo no lo entiendo. Contribar, que dicen en mi tierra, contribar, un expresidente hablando mal de un presidente. Las formas, la democracia se sustenta en las formas. Yo no entiendo, por ejemplo, que en el Parlamento andaluz haya gente de Podemos, entre comillas, que van con chanclas al Parlamento. Pero no porque a mí no me asusta a nadie, ni con chanclas, ni con coletas que se las pise. Es una formalidad, hay un formalismo que sustenta la democracia. Y el lenguaje, la palabra, sustenta la democracia. Porque el lenguaje pasa por el respeto. Y si no nos respetamos, si la palabra deja de ser un elemento de convivencia, de integración, de diálogo, de acuerdo, estamos en la pelea. Estamos en lo que ayer vi y que se convirtió para mí en un elemento paradigmático del mundo en el que vivimos, que es que uno se levanta en la entrega y le pega una hostia al presentador. Pero esto de qué va, ¿no? Y entonces, no sé, hemos pasado una pandemia, el precio del petróleo, una guerra, y nosotros hablando de andalucismo. Es que hay una desproporción en todo, ¿no? Bromas aparte, es que yo creo que corren tiempos de confusión y habría que reflexionar.
hay otra frase de Chávez Nogales que decía: el problema de Andalucía es que no se reflexiona. El problema de Andalucía es que no se reflexiona. Por eso yo no te he hablado de andalucismo como tal, sino te he hablado de Andalucía, de la historia de Andalucía, que tú estás insistiendo en que se debería de aprender y de enseñar en los colegios e institutos de Andalucía, la historia de Andalucía y sobre todo el periodo que estamos hablando. ¿Por qué eso no se ha puesto nunca en marcha? En 36 años anteriores o ahora con el gobierno actual. ¿Por qué? Antes, ¿por qué? Habría que presentárselo, hay que preguntárselo a los presidentes, porque yo se lo he pedido a todos. A todos. Es que es difícil de entender que no se haya puesto en marcha eso. Vamos a ver. Yo voy a hacer una propuesta pública, porque como estamos en streaming, a lo mejor le llega a alguien. Los partidos que busquen a historiadores independientes, que no sean partidistas, que sean gente seria y que hagan una breve historia de la Andalucía desde el 77 hasta nuestros días. Que lo escriban. Que no sea una cosa que escribo yo, o tú, o el otro, no. Historiadores independientes, gente seria, el que los elija, que escriban ese, y que se lleve a la escuela como una asignatura o un anexo a la historia, la asignatura de historia en los años, no sé si a partir de los 10 años, de los 8, de los 12, no lo sé. Pero que lo hicieran. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Vamos a ver, hay muchas verdades en esto de la política, porque hay muchas miradas. Bueno, aunemos, lleguemos a un entendimiento de lo que pasó, que se cuente objetivamente y que eso se enseñe en los colegios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo eso lo he pedido a todos. Bueno, pues aquí estoy, estamos esperando. Ahora, yo no tengo la explicación ni me siento responsable, porque yo no estoy en la política ni pienso hacer política. Aunque a lo mejor, desde que he llegado aquí, lo único que estoy haciendo es política. Pero no es mi intención hacer política activa. No voy a estar en eso. Voy a estar en otra cosa de la mano con el amigo Manolo Pezzi en la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia. Y voy a apoyar todas las políticas como las de Juan Espada, que sean políticas de transversalidad, de diálogo y de entendimiento. Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo quiero para mi tierra. Yo no quiero gente que levante la pica, que insulte, que pegue la bronca, que yo soy de izquierda y tú eres... No. Eso no lo quiero para Andalucía porque no avanzaremos un solo paso. Y esto de la escuela nos ayudaría mucho. Bueno, ahora tenemos un presidente que se define como andalucista, bienvenido, eso, todo lo que abunda es bueno, yo por ahí no tengo nada que decir, a lo mejor él se sienta con fuerza y con ganas, que lo haga. Y si no, tendremos que esperar, algún día se hará. Pero no olvidemos una cosa, a la historia se la puede engañar un rato, pero definitivamente no la engaña. La historia está ahí y la historia está escrita. Hay varias miradas, pero los hechos son muy tozudos. Los hechos están ahí y están escritos. Sí, es verdad que los hechos sin ellos no hay posibilidad de nada. Pero en todo caso yo sacaría, estoy de acuerdo con Rafael, yo sacaría completamente de la política, de la acción concreta. Es política, desde luego, lo otro también, lo de decidir que vayan los niños a la escuela aprendiendo allí en la escuela lo que aquí ha pasado en estos últimos años de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo creo, sinceramente, que hay ahí una absoluta, radical y urgente trabajo, porque los niños, desde que empiezan a hablar más o menos,
el día de Andalucía le dibujen una bandera de Andalucía, pero eso cuando todavía no hablen, pero siempre, ya, para siempre, que quede escrito lo que pasó de verdad, porque en este momento hemos recordado, hace un momento has recordado cómo, en fin, pasaron las cosas de verdad, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los que dicen que el PSOE le quitó la bandera, ¿no? Podían haber sido a lo mejor más encendidos y puestos a ello, a que saliera de la manera que salió, y nadie hubiera, en fin, pensado que ellos no estaban muy de acuerdo con la cosa. Yo creo que efectivamente ahí hubo muchas cosas, pero unas fueron claras. La derecha dijo no. No cometió un pecado, desde luego, para ella misma, pero no engañó a nadie. No sé si hay otras cosas que han sido engaños o no, pero sí sé que en este momento la derecha, cuando ha llegado al poder, ha decidido defender lo que pasó, pero no dice lo que pasó. Os ha puesto a Clavero y a ti en el mismo sitio, a la misma hora y con la misma medida. Clavero tuvo un gesto importante, muy importante, pero fue cuando ya estaba hecho todo. O sea, yo no creo que haya que quitarle a Clavero, en fin, el gesto que tuvo cuando vio que aquello no tenía salida, ¿no? Pero no es lo mismo uno que otro, ni es lo mismo cómo estaba planteado y cómo salió. La idea de Clavero no era como esa, pero se vino en el último momento. Bueno, vamos a ver. A mí nadie me va a oír decir nunca una palabra en contra. No, perdón. No, es que yo tampoco, ¿eh? No, ya. Mi respeto a Clavero, pero digo la manipulación. Ya. No, pero déjame, si yo te he entendido, Esperanza. Nunca diré una palabra en contra de quien fue mi maestro y mi amigo. Algunos no saben que yo fui el único que le ha hecho un homenaje en vida públicamente a Manuel Clavero, el único. Es curioso que muchos lo han jaleado. Bueno, él me lo llegó a decir a mí cuando terminó el homenaje, que fue una cena con 150 personas, donde le regalamos un documental muy bonito de su vida y un cuadro fantástico. Bien. Él me dijo, es curioso que un alumno mío me dé un homenaje. Le di el homenaje por dos razones. Una, porque Clavero ayudó al tema autonómico. Y ayudó en dos puntos que son importantes. Uno, para llegar al 28 de febrero, 2/3 de los ayuntamientos tenían que dar el sí a la autonomía por el 151. Y la UCD, con Clavero a la cabeza, antes de que lo echaran, él defendió, con ayuntamientos muy derechones, él defendió y votaron sí al proceso. Y en segundo lugar, le quitó parte de miedo a una derecha que veía que todo estaba como en manos de la izquierda, y él ahí tranquilizó a un sector de la sociedad. Claro que ahora algunos dicen, es que Clavero, vamos a ver, yo lo que quiero es hacer un trabajo digno y no ponerme a confrontarme. A mí no me importa el lugar que yo ocupe,
el lugar que yo haya ocupado estará en los libros de historia, estará escrito. Ahora yo voy a discutirle el sitio a nadie. Ahora dicen, Clavero, lo dice el Partido Popular, es el padre de la Andalucía moderna, creo, ¿no? Bueno, pues mañana el PSOE sale y dice que Plácido Fernández Viaga es el presidente de la Andalucía de siempre. Y ya está. ¿Qué pasa con eso? No pasa nada. Pues ya está. Pero bueno, Ahora, yo no hablaba de Clavero. Clavero, Hombre, insisto, mi respeto y mi cariño también. Pero en este caso es que no lo dice el Partido Popular, lo dice el Gobierno andaluz. Es decir, claro, quien lo dice dice, el Gobierno andaluz. quien acuña es una institución. Es decir, cuando se reescribe la historia, pues se está diciendo que Manuel Clavero Arévalo, con todo el respeto y que fue amigo de todos los que estamos aquí, es el padre de la Andalucía moderna. Es decir, que no es una cosa partidaria, sino institucional, reescribiendo la historia. Yo me imagino que personalmente cada vez que oyes lo de Clavero Arévalo, padre de la Andalucía moderna, un dolor de tripas te tiene que dar. A mí no me da ningún dolor. No. Pero por lo que te estoy diciendo, mañana sale Juan Espada y dice, Plácido Fernández Viaga, no te olvides que este gobierno tiene un partido detrás, ¿eh? El PP es el que ha salido con eso. Mañana, pues Plácido es el padre de la Andalucía de siempre, y se ha acabado. Y se da un premio, no en el... Aquí se da el premio, aquí, venga, aquí lo damos. hombre, algunos se merecerían, ¿Qué pasa? por cierto. ¿Qué pasa? Quiero terminar. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Yo, lo que yo hubiera hecho, y que no tengo que darle, ¿cómo se llama?, consejo a nadie, lo que yo hubiera hecho es llamar a los partidos políticos y ponerse todos de acuerdo en temas que son importantes. ¿De acuerdo? Y luego se va al Parlamento con un acuerdo. Eso es lo que yo quiero. Creo que es lo que se hizo en el año 83 con Blas Infante. Fue lo que se hizo cuando la bandera, el himno y el escudo, por unanimidad. Hay cosas que uno no puede tirar, porque si tira, los demás van a tirar también. Y mañana habrá un presidente de la Andalucía de siempre y dará su premio. ¿Y qué pasa con esto? ¿A dónde va? ¿A dónde nos lleva eso? ¿A una confrontación? ¿A una pelea? Por un tema que no tendría que ser una discusión ni una pelea. Muy bien, pues cada uno es responsable de sus actos. Yo creo que el mejor camino hubiera sido el del acuerdo. Los partidos políticos ven para acá. Lo que hemos hecho mil veces. A ver, viniendo para acá, pensaba yo, ¿cuántas veces en el proceso autonómico andaluz el PSA, que todos sabemos que sirvió, apoyó, cuántas veces quieren ustedes, me refiero a ustedes porque me disculpáis, es una manera. ¿Cuántas veces creéis que el PSA votó un acuerdo mayoritario de la Junta, propuesta por la Junta Preautonómica o propuesta por cualquiera de los partidos, incluido el PSOE? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Alejandro, el PSA no votó nunca con la mayoría, siempre en contra. No. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a eso? Porque eso luego la gente no te lo compra. Tú lo decías al principio, 3 diputados. 3. Partidos de obediencia española. Yo defiendo el 28 de febrero el referéndum. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de la frase de Alejandro? Lleváis al pueblo andaluz al matadero. ¿Te acuerdas, Pepe? Al matadero. Entonces, a ver, ese no llegar a acuerdo, ni una sola vez, bueno, pues ni una sola vez.
Eso la gente no lo sabe, yo lo sé. Mira, tú que eres un estudioso de la hemeroteca, mira, ni una vez votaron a favor de nada. Se abstuvieron haciéndote un favor. Han firmado el documento ese y de pronto me acuerdo, me sale, habrá alguien detrás, digo yo, de todo eso. No, lo que no acabo de entender es, ¿por qué hacer un problema donde no lo hay? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un problema si no lo hay? ¿Por qué encabronamos a uno y a otro? Porque tienes el poder, crees que puedes hacerlo todo, te equivocas. Puedes hacer muchas cosas, pero todo no. Y sobre todo en los temas donde hay un ámbito que es institucional. Que esto no es porque yo tengo una mayoría, porque mañana viene otra mayoría y se dedica a tirar las estatuas o a borrar. ¿De qué hablamos? Vamos, yo creo que nadie sensato no puede entender esto. Nadie es sensato. Y yo, como creo en la sensatez del presidente de la Junta de Andalucía, creo que debería llamar a alguien del partido y decirle, vamos a ponernos de acuerdo, Partido Izquierda Unida, vamos a ponernos de acuerdo. Teresa Rodríguez con sus cosas, ¿no? Son varios grupos, vamos a ponernos de acuerdo. Y se llegaría a un acuerdo. O es que vamos a borrar con el cincel a que venga un historiador y se interese más por el borrado. ¿De qué hablamos? Sentido común. No sé, yo... Con elecciones este año, difícil me lo planteas eso. Con elecciones este año, difícil me lo pones. Es una utopía absoluta. Eso. Pues yo, precisamente, porque hay elecciones, me apuntaba la bandera del acuerdo de todos los partidos políticos. Porque si no, en campaña, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Vamos a ver qué pasa en campaña. Rafael, hace 40 años también va a ser, año 82. ¿Cómo fue? Claro, yo quiero poner en pie cómo fue aquello porque es curioso. ¿Cómo se crea la Expo 92 cuando vienen, aquellos comisarios del BIE y 24 horas antes nos convocáis a 4 o 5, ¿verdad, Enrique? Nos convocáis a 4 o 5 para decirnos, esto se va a hacer así, esto es una exposición que va a venir a Sevilla, empezar a publicar cosas porque si no, no la dan. ¿Cómo fue aquello? Pues que los montamos, vino una comisión internacional para ver que Sevilla había presentado su candidatura para ver lo que había. Nos reunimos, es que me da risa, nos reunimos al gobierno y yo pregunté cuánto valía alquilar un helicóptero. Y me dijeron, eso es barato. Bueno, pero tenemos que caber los 5 que vienen, más el presidente y 2 más, y los paseamos por lo que hoy es el Charco de la Pava. Entonces aquí es donde se va a hacer. Bueno, ni se había hablado con nadie ni nada. Y lo peor fue cuando nos sentamos a comer, dice, ¿cuántas clases de pan hay en Sevilla? Esta gente venía de Europa que tenían 20 clases de panes. Y dice Manaute, la Viena y el bollo blanco. De momento. Manaute era el consejero de Agricultura de aquel momento. La Viena y el bollo blanco. El bollo blanco que es más blanco y la Viena más tierna. Esto era el traductor. El presidente era checo. Dice, ahora eso sí, de vino... Dice, no, el presidente de la comisión yo creo que era polaco, me parece. Era el presidente de la comisión checo-polaco. Del BIE, sí. Bueno, le dijimos que teníamos vino de otra clase. Marisco, tenemos marisco, chorizo, aquello. Bueno, entonces, aquello, coló malamente, porque la gente no es tonta. Y entonces, hablamos con el rey y el rey grabó
que fue muy importante, hizo un vídeo defendiendo la candidatura de Sevilla. Y nos fuimos con ese vídeo a Bruselas. Y en Bruselas reunimos, porque todos los países iberoamericanos votaban a favor de Sevilla, por eso de España. El problema era los europeos, centroeuropeos, norteeuropeos. Y entonces fuimos, los reunimos en Bruselas, le dimos una paella importante, buenos vinos, y pusimos el vídeo del rey. Y aquello fue muy importante. El rey jugó ahí un papel decisivo. Cuando nos concedieron, cuando hubo una votación y se ganó, la gente no se lo creía, claro, y hubo que empezar a hablar con todos propietarios de suelo, terrenos varios, a decirle que iba a haber una exposición universal, que la salvó Sevilla, porque fue un fracaso desde el punto de vista, porque es que ya no, las expos universales ya no funcionaban en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquella fue la última, pero la gente de Sevilla, con el calor que hacía, Dios mío, que aquello era de morirse de calor, ¿eh? La gente de Sevilla iba, entraba y salía todos los días, un ratito, a dar una vuelta a los pabellones. Esa es la historia, tú la conoces muy bien. Y cuando nos quisieron meter, que el pobre ha muerto hace poco, a Pedro Bofill, a un catalán, a contarme a mí que un catalán iba a ser el presidente de... En fin. Bueno, pues ustedes dirán. No, ya llevamos una peorada, ¿eh? Sí. Vamos una peorada. No, yo creo, sí, mejor. Están convidados todos ustedes al Bollo Blanco o a la Viena tiendecita. No, también ahora daremos para si hay preguntas que la quieran formular, ¿no? Hay una cuestión que sí. En el libro último tuyo, y de Juan Cano Bueso, el título es Valió la pena, sí. Precisamente referido al periodo de eso, ¿no? Está claro que valió la pena, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. No solo valió la pena, sino que permitió que de la Andalucía en blanco y negro hemos pasado a una Andalucía con muchos problemas, pero con colores. Donde ahora, esta Andalucía, cuando yo le cuento a mi hija, que tiene ya 40 y tantos años, le cuento lo que era esta Andalucía, cuando yo le digo a mi hija Patricia, tu padre siendo presidente, para ir a Almería, cogía un avión en Sevilla, de Sevilla me iba a Madrid, hacía escala, 1 hora, y de Madrid iba a Almería, tardaba la mitad que si me fuera en coche. Cuando yo le cuento eso, no se lo cree. Aquel año fundamos el diario. Así es. Aquel año con la campaña de la fundamos el diario, claro. Y claro, ahora mismo fue el primer periódico que se distribuye en las 8 provincias de la historia. Pero es que a Almería tardamos 9 horas, 10 horas a llegar al periódico. Entonces, pero es que yo recuerdo que en la campaña de las elecciones locales recorrimos prácticamente toda la ciudad con los que eran los que querían quedarse en la... que me he ido, los que eran candidatos. Y era terrorífico. Las escuelas, la inmensa mayoría de los niños que podían los padres iban a colegios privados, por supuesto. Pero los demás tenían los colegios públicos y según en qué barrio tenían los colegios, pero los niños no iban. Por la sencilla razón de que, bueno, las madres y los padres bastante hacían con procurar llegar al fin del día habiendo comido y cenado, ¿no? Entonces era tremendo, o sea, los cristales de las ventanas estaban rotos, por supuesto no había calefacción de ningún tipo, en fin, era tremendo, ¿no? Eso hay que saberlo. Eso las nuevas generaciones no lo van a saber si no se cuenta exactamente cómo era esto
y donde estamos, donde faltan tantas cosas por hacer, pero las que se han hecho, pues, en fin, son el lugar desde donde se puede empezar a tener un futuro todavía mejor del que tenemos, ¿no? En esa cuestión de valió la pena, Rafael, lo traemos al día de hoy. Corremos un riesgo de volver una vuelta a la centralización de todo el tema de las autonomías. Tenemos por delante, al margen del proceso catalán, del cual ahora ya no se habla después de la pandemia, lo que sí se habla es del nacionalismo español en estos momentos, pero tal cual está el patio, la situación política, en el caso mismo concreto de Andalucía, con el Partido Popular, si Vox entra en los gobiernos y demás, puede haber un serio, antes se hablaba de apagón, pero un serio retroceso en el desarrollo autonómico. Yo creo que el pueblo andaluz no lo permitiría. Creo que el riesgo está ahí. Cuando Vox, con su apoyo, hay un gobierno del PP, presidido por el presidente, una de las cosas era, vamos a acabar con los chiringuitos. Y uno de los chiringuitos era el Consejo Consultivo. Vamos a ver, es que ni siquiera se habían leído el estatuto. Ese Consejo Consultivo está en el estatuto de autonomía. Esto no es, con perdón, esto no es La Rioja, esto es algo más grande que Murcia, eso está en el estatuto, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que ellos lo van a pedir que esto de las autonomías hay que recortarlas. Pero no porque lo diga yo, es que lo han dicho con la pandemia. En la pandemia han dicho que la sanidad, que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que eso hay que centralizarla, ¿no? Porque sería más eficaz. Ahí está la República Federal Alemana, donde los Länder tienen las mismas prácticamente competencias que tienen las autonomías, y el gobierno ha pactado, y claro que sí, en los estados federales pues se pacta. No, el riesgo va a estar en que ellos lo van a volver a pedir. Sanidad, educación, fundamentalmente sanidad. Ellos van mucho por la sanidad. Y luego también, evidentemente, desmantelar el estado del bienestar forma parte de lo que tienen dicho, ¿no? Desmantelarlo en el sentido de recortarlo, ¿no? Ese nuevo neoliberalismo, yo creo que el pueblo andaluz no lo permitiría. Cuando hablo del pueblo, hablo a nivel general, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco creo, no lo creo, que el Partido Popular jugara a eso. No lo creo. Sinceramente, no lo creo. Hablo, al menos en Andalucía, no lo creo. Y en última instancia habrá que tener un poquito de paciencia, porque las elecciones están cantadas a la vuelta de unos meses, ¿no? Y lo veremos, ¿no? Eso lo veremos. Es una lástima que, bueno, pues que Ciudadanos sea prácticamente un partido marginal, porque ojalá hubiera habido un partido de centro, ¿no? Que pudiera jugar con unos y con otros. Eso parece que va a desaparecer y bueno, la cosa se complica, ya veremos, no lo sé. Abrimos, si alguien quiere plantear alguna pregunta a Rafael Escuredo, alguien de los que está aquí en el Paraninfo. No, lo digo para, si no, cerrar porque llevamos ya las 8:20 de la tarde. ¿Alguna cuestión? Pepe, María Esperanza, Santi, ¿alguna? Listo. Pues de verdad que ha sido un auténtico placer de tener hoy aquí a Rafael Escuredo, tener el testimonio de lo que ocurrió en ese periodo 77-82, pero como él dice, contar hechos veraces, como él decía,
Puede haber muchas verdades y contadas de manera distinta cada uno, pero el protagonismo que tuvo Rafael Escuredo fue especial en toda esta cuestión. Haberle tenido aquí ha sido un auténtico placer en el cierre de esta jornada. Rafael, gracias por...